Eso es Teología al Día y yo quiero hoy hablarles del libro de Éxodo. El libro de Éxodo puede representar muy bien nuestra vida. Su vida, mi vida, es tranquilamente nuestra historia de salvación. El pueblo de Israel en Egipto. Una historia que comenzó bien, mas que estaba en un momento crítico. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido, estaba trabajando en servidumbre. No eran propiamente esclavos, pero estaban haciendo trabajos forzados. Es lo que hoy se puede llamar de esclavitud moderna. No se puede decir que es esclavitud en los términos antiguos, pero la forma de trabajo, el sistema de pago, la forma de vida demuestra que hay esclavitud. Más o menos así fue con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel entonces cautivo, no tiene cómo salir, ora a Dios clamando por una salida y Dios envía a Moisés. Moisés entonces se presenta delante de Faraón, Dios manifiesta su poder y su gloria a través de las 10 plagas, el pueblo de Israel sale de Egipto, sin embargo, días después Faraón se arrepiente de haberlos soltado, va atrás de ellos, Dios abre el mar rojo, el pueblo de Israel pasa, luego el mar rojo se cierra una vez más y todo el ejército de Faraón que estaba en el mar rojo perece. Hasta ese entonces nosotros podemos ver la historia de nuestra salvación cuando salimos del mundo, cuando salimos del sistema del mundo. Nosotros en nuestra angustia, en nuestro dolor, no tenemos cómo salir, no tenemos cómo ser libres del mundo, no tenemos cómo ser libertos del poder de Satanás y del pecado. Dios envía a Jesús justamente como nuestro mediador, como nuestro intercesor, como nuestro Salvador, da su vida por nosotros en la cruz, somos libres, atravesamos entonces, salimos del sistema, salimos, no pertenecemos más al sistema y Dios entonces derrota a Satanás en la cruz, como dice Colosenses capítulo 2, y somos libres, libres del poder de Satanás, libres del poder de los demonios, libres, completamente libres. Nosotros experimentamos la libertad de Dios, la provisión de Dios, como fue el maná, como fue el agua del desierto. Nosotros vemos la gloria de Dios, así como el Sinaí. Es verdad que nosotros no vemos nubes, terremotos, vapor de humo y cosas semejantes, pero nosotros contemplamos la gloria del Cordero a través de la palabra, a través de su vida, a través de su muerte en la cruz, de aquello que Él vino a hacer por nosotros, a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Entonces contemplamos también la gloria de Dios, vemos las maravillas de Dios, pero así como el pueblo de Israel, y aquí esta es posiblemente una de las partes más importantes de la historia del Éxodo, así como el pueblo de Israel salió de Egipto, pero su corazón estaba todavía en Egipto y eso fue lo que creó más conflicto porque fue comparar la vida presente en el desierto con la vida opresora de Egipto, sin embargo, una opresión con privilegios. Y ellos preferían, el pueblo de Israel prefería regresar a la opresión privilegiada de Egipto que vivir la libertad, aunque sea con carencias en el desierto. El pueblo de Israel siempre comparó el maná con los melones, pepinos y la carne encebollada que ellos comían en Egipto. Comparaban el andar en el desierto hacia la tierra prometida con la tranquilidad de una casa y se olvidaban de las cosas más importantes, de la opresión, se olvidaban del clamor que ellos hicieron al Señor por una libertación, se olvidaron de que Faraón intentó matar a los primogénitos, a los varones. Entonces se olvidan de los momentos tristes y solamente se acuerdan de los momentos buenos que vivieron en Egipto cuando tienen los momentos de dificultad en el desierto. Criticamos al pueblo de Israel, decimos que cómo es posible que un pueblo se comporte de esa manera, pero vean que el principal problema del pueblo de Israel estaba en su corazón y no eran cosas exteriores, eran cosas interiores. No es así que pasa con nosotros. Nosotros tenemos las mismas dificultades, los mismos problemas, las mismas inquietudes. Nosotros fuimos libres del sistema del mundo. Romanos capítulo 6 dice que el poder del pecado en nosotros, en Cristo, fue roto. Pero, así como Romanos capítulo 6 dice que nosotros podemos volver a esclavizarnos del poder del pecado, así el pueblo de Israel hizo y así nosotros podemos hacer.
criticamos al pueblo de Israel porque esa historia es nuestra historia. Siempre que pecamos, siempre que desobedecemos a Dios, actuamos como el pueblo de Israel. Nosotros criticamos el becerro de oro, pero nosotros creamos becerros de oro todos los días delante de la presencia de Dios por su Espíritu en nuestro corazón. Criticamos al pueblo de Israel porque ellos hicieron un becerro de oro frente al Sinaí. Nosotros deberíamos vernos a nosotros mismos y ver los ídolos que nosotros creamos dentro de nosotros cuando en nuestro corazón también habita el Espíritu de Dios. Viéndolo de esa manera, no sé, me parece que nuestro caso es peor, sinceramente. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué Dios hace? Dios manifiesta gracia y misericordia al pueblo de Israel todo el tiempo. A través de la intercesión de Moisés, Dios perdona el pecado del pueblo de Israel una y otra vez, una y otra vez. Y lo interesante es que Dios le dice a Moisés en el capítulo 32 que él se iba a alejar, su presencia estaría fuera del pueblo de Israel. Y Moisés ora y dice, Señor, no, que tu presencia esté con nosotros. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios entonces le muestra a Moisés el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés que su presencia no estaría con ellos, mas el tabernáculo demuestra que ciertamente Dios, en su gracia y misericordia, decidió habitar en medio de un pueblo pecador. Esa actitud de Dios compasiva, misericordiosa, llena de gracia y de bondad, nos muestra también el gran amor que Dios tiene por nosotros, como dice 1 de Juan capítulo 3, verso 1. Ese gran amor que tiene el Padre para llamarnos hijos de Dios. Y que siempre que nosotros tengamos una vida de arrepentimiento, de conversión, de lucha contra el pecado y contra la carne, la presencia de Dios, esa lucha, mejor dicho, esa lucha contra el pecado, contra todo, es la manifestación de la presencia de Dios en nosotros. Cuando nosotros deseamos la gloria de Dios, la actitud de Moisés es la actitud que nosotros debemos tener. La actitud de no buscar el beneficio, sino de buscar en Dios la vida, las respuestas, la razón de vivir, la esencia. Moisés y el pueblo de Israel tuvieron las mismas carencias, andaron en el mismo desierto, tuvieron las mismas dificultades, pasaron por los mismos procesos. Moisés también tuvo sed, Moisés también comió el maná, Moisés también andó como el pueblo de Israel. No era privilegiado, era uno como ellos. La diferencia era que Moisés buscaba a Dios. La diferencia era que Moisés, mientras que los otros decían, queremos pan, queremos agua, Moisés decía, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero contemplarte. En el mismo desierto de la vida en que nosotros estamos, la actitud que nosotros tengamos delante de Dios va a definir cómo va a ser nuestra vida. No es una cuestión de buscar privilegios, no es una cuestión de querer de Dios la bendición. Moisés nos enseña que lo más importante es la presencia de Dios. Podemos tener la provisión de Dios, podemos tener las maravillas de Dios, podemos ver los milagros de Dios y aún así no cambiar la vida. El Éxodo nos enseña que lo más importante, lo esencial, es Dios. ¿Cómo estamos en este tiempo? En este tiempo en que estamos encerrados, estamos confinados en muchos lugares del mundo, en otros ya están volviendo a la normalidad, pero que queda aquella sensación de que las cosas no serán igual. Yo te digo, quien permanece para siempre es el Señor. Y como Dios permanece para siempre, Él es inmutable, vale la pena confiar en Él. Que el Éxodo sea nuestra historia, no la historia del pueblo de Israel, más la historia de Moisés. Y que podamos siempre buscar la presencia de Dios. Esto fue Teología al Día. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.